Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos entrando a la última historia de Daniel. Hemos visto casi toda su vida de Daniel y estamos nosotros, vamos a aprender ahora acerca de lo que Daniel, vamos a ver muchas cosas interesantes. Daniel no se puede explicar en una hora, en una clase. Necesitamos mucho tiempo para nosotros poder aprender acerca de Daniel. Pero vamos a hacer lo posible. Creo que una de las cosas importantes que hemos visto acerca de Daniel fue que Daniel fue un muchacho de 17 años que fue exiliado. Su país, Jerusalén, Judá fue conquistada por el rey de Nabucodonosor, destruye la ciudad y destruye el hermoso templo de Dios. Así que Daniel a sus 17 años quizás vio morir a sus padres. Daniel y sus amigos se les permitió a los hijos de la gente noble estar vivos porque ellos eran personas educadas, sabían leer, sabían escribir, aunque no en el idioma babilonio, pero se pensaba en esa época que ellos eran personas que estaban disciplinados, tenían educación, tenían clase. Por lo tanto, Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia porque Nabucodonosor, aparte de ser un rey muy bueno en el aspecto político, él podía usar esas personas para el servicio en otras tierras, porque él había conquistado Egipto, había conquistado lo de Nínive, había conquistado Jerusalén, así que él tenía un extenso territorio. Entonces, Daniel vive en un palacio, aunque él era un esclavo, era un exiliado, pero no pierde su confianza en Dios, decide mantenerse leal y ser un leal amigo de Dios. Así que vemos a Daniel que él estaba allí con sus amigos y él entonces, el rey tenía otros planes. Quería cambiar a los jóvenes judíos su personalidad, su nombre, su cultura, su religión, pero con Daniel y sus amigos no puede porque Daniel ha decidido y Dios está con Daniel. Así que Daniel, por espacio de 70 años, él está viviendo en Babilonia y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tiene experiencias con Dios. Daniel le cuenta de Dios y el rey, hemos visto nosotros, preocupado por su reino, Dios le empieza a enviar sueños que Daniel es el único que puede interpretarlo con sus amigos porque era Dios quien le mandaba los sueños. Y el rey aprende de Dios al final de su vida, como hemos visto, pero la historia continúa porque en uno de los sueños de Nabucodonosor que vamos a ver ahora, él sueña con el futuro, ¿no es cierto? Y Daniel era parte de las interpretaciones que Dios le mandaba. Así que la vida de Daniel en el palacio estaba entre asuntos políticos, consejos, pero también estaba él como un consejero espiritual. Tristemente, Babilonia, el último rey, que era nieto de Nabucodonosor, se le ocurre beber en los vasos sagrados de Dios. Y tiene una visión a toda la gente que estaba en esa fiesta, ven una mano que escribe, y esa era una sentencia que Dios había dicho para el rey, que había sido encontrado muy pecador y automáticamente esa noche iba a dejar de ser rey y Babilonia iba a ser entregado a los medos y persas. Lo nombra a Daniel tercero en el reino de Babilonia, le pone una túnica, un collar de oro, que era algo valiosísimo en esa época, y tercero en el reino. Entonces esa misma noche Ciro entra y conquista Babilonia. Ciro llega al trono, eh, la gente lo comienza a aceptar como rey, sabían que él era el nuevo rey, ¿no? Pues ya Belsasar había sido asesinado y la familia real. Entonces automáticamente él asume el trono, pero es engañado por sus amigos quienes están envidiosos que Daniel era el principal consejero del rey y como no encuentran un punto donde atacarlo porque Daniel nunca había robado, nunca había defalcado, nunca le había robado la esposa o dinero a alguien, Daniel era una persona íntegra automáticamente, deciden enviarlo al foso de los leones, ¿no es cierto? Bajo el pretexto de que todo el mundo tenía que adorar al rey por 30 días. Así que para Dios, este anciano hombre de 87 años
Él dijo, bueno, ya yo le he servido a Dios, Dios ha sido bueno conmigo, y si que me coman los leones, me coman. Pero Dios tenía un plan con Daniel, porque ya pronto se tenía que cumplir la profecía de Jeremías, que el templo de Dios iba a ser construido en la ciudad de Jerusalén. Pero era difícil porque realmente eh, quién iba a invertir tantos millones de dólares, y aparte habían profecías que se tenían que cumplir. Y entonces Daniel es el encargado, es uno de los libros principales que tú como adventista, yo como adventista, nosotros como adventistas debemos conocer. Resulta que en el año primero del rey Belsasar, Dios le envía a Daniel sueños, como le mandaba también a Nabucodonosor. Pero Daniel tuvo sueños y visiones de su cabeza mientras estaba él en la cama, y entonces él escribe el sueño y lo escribe para nosotros y también para él repasarlo, porque él repasaba las profecías. Acuérdate que Belsasar era el nieto de Nabucodonosor, por lo tanto era Daniel todavía estaba en Babilonia. Daniel mientras miraba, él estaba en visión, o sea, él se le presentó como cuando tú miras el agua en visión, pero él estaba soñando. He aquí, cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuando escuchen la palabra viento, son guerras. Y mar es, como decir, había en la gente. O sea que había guerra entre los seres humanos en esa parte del mundo. O sea que había cuatro vientos, o sea que había guerras, enfrentamientos. Y él vio cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra. Pero estas bestias subían del mar, o sea, subía de la gente. O sea que eran cuatro imperios, cuatro bestias diferentes, una de la otra, y estas subían de la tierra, se subían del mar, subían de la multitud, de la gente. O sea, ahora, la primera era como un león y tenía alas de águila. O sea, era un león rápido, y al tener alas era más rápido. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, se le puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Wow, qué extraño sueño. Una bestia con una, un, un león con alas. O sea que era más rápido de los leones que tú veas. Luego la segunda bestia era un oso, la cual se lanzaba de un costado, o sea que era cojo, más que el del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho, devora mucha carne. O sea, al primero le cortaron la sala, al segundo tienes que comer mucha carne. Después miré y vi un leopardo. Este leopardo tenía cuatro alas, o sea, el león tenía dos alas, este tenía cuatro, o sea que era este leopardo era súper rápido, con alas de ave, y tenía también cuatro cabezas y le fue cortada, ¿no es cierto? Las alas. Después de esto miraba yo en las visiones y aquí una cuarta bestia espantosa. O sea, esta bestia era tan fea que no lo comparó con ningún animal que él conocía. O sea, no fue comparado ni con león, ni con oso, ni con leopardo. O sea, que era feísima. Y te dice, la cuarta bestia era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y lo que sobraba lo hollaba con sus pies, y era muy fea. Esta visión que vio Daniel, Daniel no la entendió, pero tenía una relación con Daniel 2, el sueño de la estatua. Y vamos a explicar. El león con alas representaba a Babilonia, porque si tú vas a Babilonia, a Irak, tú vas a encontrar en muchas de sus pinturas un león con alas. Y dice que las alas le dieron velocidad y fue cortada las alas y se le dio un corazón de hombre. ¿Te acuerdas tú la historia cuando Nabucodonosor era bien orgulloso y se creía y él había conquistado mucho y estaba preocupado? Pues él era este león. Y cuando se le dice corazón de hombre, quiere decir que él cambió su manera de ser.
¿ok? Y Babilonia corrió y conquistó muchos imperios. El, el pecho, que era de plata, y que representa al oso. El oso tiene tres colmillos que representan tres grandes reinos que conquistaron. Libia, Egipto y Babilonia. ¿Ok? Son tres reinos. Y eh, ¿por qué era cojo? Porque los medos y persas eran dos pueblos grandes, pero estaban unidos, y ellos eran los medo-persas, los medos eran más fuertes que los persas. Y entonces automáticamente había un poder más poderoso que el otro. Por eso eran las leyes que no podían quebrantarlas. El vientre representa Grecia, que conquista Babilonia y conquista eh, Medo-Persia. Al tener cuatro cabezas, cuando Alejandro Magno muere, que fue un gran conquistador, no dejó heredero, y los cuatro representan los cuatro jefes militares que él entregó el poder. De esos cuatro, ¿no es cierto? También Grecia significa la sabiduría. Y las cuatro alas también, porque Alejandro Magno tenía un ejército poderoso. La bestia fea, horrible, que tenía colmillos y cuernos y una cola, representa el imperio romano, que fueron muy, muy aguerridos en sus conquistas. Ahora, acuérdate muy bien que el libro de Daniel está escrito en prosa, versos, y vamos a ver que, y entonces dice que cuando Daniel estaba mirando en visión, él vio tronos puestos, o sea, en el cielo. Yo miraba con la luz resplandeciente un anciano de días que se sentaba. Este era Dios. Su cabello era blanco como lana, su trono estaba en ruedas de llama y se sentaba, y había un río de fuego delante del anciano, y salían sus aguas candentes, procedían mientras millares servían la orden de su mano y millones asistían, y este era el juez, se sentó y los libros se abrieron. Eso quiere decir que Daniel estaba mirando el juicio investigador que está sucediendo en el cielo, cuando Dios está juzgando quiénes van a ir al cielo y quiénes no, ¿verdad? Aquí Daniel ve algo que lo llenó de confianza. Había un ser majestuoso que él vio, y ese era Jesús. Y en la visión estuvo atento, y aquí que él vio en las nubes del cielo que venía un hijo del hombre, que era Jesús, y que llegaba ante los padres, ante el anciano de días, y le dio dominio, gloria y reino, y le fueron dados para él pueblos, lenguas y naciones, por todas las generaciones. El Hijo del Hombre es Jesús, y él es tu abogado, defensor ante el juicio final. Acuérdate que Daniel estaba mirando estas visiones, él no las comprendía todas, pero él estaba escribiéndolas porque sabía que era una profecía que se iba a cumplir. O sea, Daniel vio hasta cuando los medo-persas conquistan Babilonia, y luego él muere, pero él no pudo ver cuando Grecia conquista Medo-Persia y cuando Roma conquista Grecia y los territorios de Medo-Persia y de Babilonia. Ahora recuérdense ustedes que Daniel ve a Jesús como nuestro abogado que interfiere en el cielo por nuestra vida espiritual. Entonces Dios le muestra a Daniel, por eso el anciano profeta, le muestra acerca de los imperios, le muestra lo que iba a suceder en el futuro. Ahora, no fue el único Daniel que Dios le mandó, sino Dios le mandó también a Nabucodonosor, pero Daniel pudo comprender el mensaje que Dios le estaba dando al rey de Nabucodonosor. O sea, la imagen, la estatua de los diferentes metales y los cuatro monstruos que Daniel ve son importantes. Es el mismo sueño, solamente que está dándole características para que pueda ser considerado, ¿no es cierto?, dentro del pueblo de Dios. Hay una relación entre Daniel 2 y Daniel 7, como hemos visto. Roma, después de caer Roma, eh, Daniel mismo se preocupa y dice, ¿qué es esto, no? ¿Qué animal tan feo? Y es de hierro. Entonces dice que Daniel quería saber acerca de esta cuarta bestia. Las otras bestias no le parecían tan
tan asustado porque era un león, un oso y un leopardo. Pero él se interesó en ver esta que tenía dientes de hierro, dice, uñas de bronce, que devoraban y desmenuzaban la sobra, aullaba con los pies. O sea, mira esta cosa interesante. Los romanos tenían un ejército de hierro poderosísimo. Y las uñas de bronce representan una sabiduría, un gobierno como el que había tenido Grecia, porque acuérdate que el bronce era de Grecia. Y Grecia es conocido por sus estudios filosóficos y teológicos y y todo así. Así que de repente él vio que la bestia horrible, que no la pudo comparar con un animal que él conocía. Así que, pero lo que sí él detalla que la bestia tenía 10 cuernos y que otro habían salido, o que salió un cuerno cuando destruyó tres. O sea, la bestia tenía 10 cuernos, pero se le caen tres y de entre esos tres sale un solo cuerno. Ahora tenía entonces 7, ¿verdad? Y entonces dice que ese cuerno tenía ojos, o sea, ese cuerno, y tenía boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que los otros cuernos que estaban ahí. Y veía, dice Daniel, que este cuerno hacía guerra. O sea, Daniel comenzó a ver guerra, o sea, él miraba las guerras en sus visiones, y esa guerra era contra los santos. O sea, era ese cuerno que tenía ojos y tenía boca, hacía guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los cristianos. Nosotros hacían guerra contra nosotros y los vencía. O sea, imagínate, este cuerno derrotaba a los cristianos hasta, dice que vino el anciano de los días y se dio el juicio, que está en el cielo ahora, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea que Jesús vino y los llevó y los rescató y los llevó al cielo. Los 10 cuernos fueron los reinos que dividieron a Roma. Acuérdate que después de la estatua, las piernas eran de hierro. Cuando Roma acaba, el imperio romano se convierte los pies en barro y hierro. ¿Te acuerdas de esa parte de la profecía? Pues esos pies con hierro y barro representan países que han sido fuertes y débiles, que son una potencia como Estados Unidos y otros que no lo son. Esos 10 reinos se dividieron en 10 países, que son los países más o menos que hoy día tenemos en Europa. Eso lo dice la historia. Y entonces tú te puedes dar cuenta que Daniel se adelantó a su época porque es un libro profético. Entonces, esos dedos de los pies, que son barro y hierro, el barro representa países débiles y la parte de hierro representa los países fuertes. Son no solamente fuertes por ejército, sino en su economía. Tenemos los francos, de que viene Francia, los suevos, que es Suecia, los burgundios, los visigodos, los sajones, los lombardos, los alamanes, que son los alemanes, los herulos, los vándalos y los ostrógodos. Ahora, acuérdate que de esos 10, 3 tienen que caer para que crezca el cuerno pequeño, el chiquito, ¿no es cierto? Caen 3 y va a salir un cuerno que tiene ojos y boca y dice cosas feas y también hace guerra contra los santos. Estamos bien ahí. Ahora, entonces, si tú observas de ahí surgieron los países de la Europa actual. De esos países apareció Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia, Suiza, Eslovenia, Italia, Albania. O sea, hay países que son fuertes, ¿no es cierto? Como Alemania, como Francia, como Reino Unido. Otros países son débiles, como Bosnia, Albania, bueno, Suiza sí es una potencia, ¿no? Irlanda, Holanda, o sea, hay países fuertes y países difíciles y países débiles, ¿no es cierto? Ahora, mientras Daniel estaba preocupado por la última bestia, porque parece que la última bestia era horrible, y más le llamó la atención porque esa bestia tenía ojo,
o ese cuerno, perdón, ese cuerno tenía un ojo, tenía ojos, o sea, tenía dos ojos, boca, y hablaba y hacía guerra contra los santos, o sea, y eso él les decía, está haciendo guerra contra nosotros los santos, y los está venciendo. Mientras dice que completaba, he aquí que el cuerno salía de ellos y fueron arrancados tres, o sea, tenía 10 y le arrancan tres y de esos tres sale ese cuerno con ojos y boca y hablaba grandes cosas. Al surgir el cuerno pequeño, derriba tres, le rompe los tres y esos tres son los erulos, los vándalos y los ostrogodos. Acuérdate que estaban en Roma. Acuérdate que en el Imperio Romano nace Jesús, muere Jesús y los discípulos comienzan a predicar el mensaje cristiano por todo el Imperio Romano. O sea, en otras palabras, la iglesia cristiana comienza a tener fuerzas, porque solo había dos religiones en el mundo, la religión judía, que adoraban a Dios, y eh, eh, la religión idólatra que adoraba al sol, la luna, Zeus, Venus, dioses. Pero ahora, en el Imperio Romano, aparece una tercera religión, que es la religión cristiana, que adora al Dios de los judíos, pero acepta a Jesús como su Salvador. Entonces, todo ese imperio romano se divide en 10 países. De esos 10 países, tres países tiene que desaparecer los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Ahora, la pregunta que tú y yo nos hacemos es por qué desaparecen los cérules, los vándalos y los ostrogodos. Ellos desaparecen porque el obispo Arrio de Alejandría, cuando se dividen esos países, habían personas cristianas, pero esos cristianos que estaban ahí se volvieron obispos, como papas, pero había uno de ellos que el obispo Arrio de Alejandría comenzó a enseñar que Jesús no era divino, que Jesús no era divino, o sea, que Jesús no era Dios, que es lo que creen los testigos de Jehová. Entonces, ellos enseñaban en sus iglesias, porque ya la religión estaba permitida, el cristianismo ya no era perseguido por los cristianos, en la religión era aceptada, y ellos enseñaban con el tiempo esta doctrina. Ellos decían Jesús no es Dios. Jesús nació en el vientre de la Virgen María y no es de Dios, porque un Dios no nace así. Entonces lo que ellos decían, ¿no? Con el tiempo esta doctrina de que Jesús no era Dios se popularizó en tres de los reinos que fueron invadiendo a Roma y aceptaron el cristianismo los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. El resto del cristianismo creyente en la divinidad de Cristo y entonces ellos, en cambio, los otros 7 creían sí que Jesús era Dios, pero 3 de esos países no creyeron, por lo tanto, ellos le hicieron guerra a los cérulos, a los vándalos y a los ostrogodos, y entonces destruyeron estos tres reinos porque decían que estaban enseñando mal. Acuérdate que esto de que Jesús no era divino es la misma teología que creen los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús era divino. Entonces, estos tres cuernos con intención, ¿no es cierto? Estos países de que no hubiera personas que enseñaran de que Jesús no era divino, nombraron al obispo de Roma en Italia para que sea la cabeza de toda la iglesia. Entonces ahí aparece el Papa. Ahora, acuérdate que Daniel vio que de los tres cuernos, o sea, de los vándalos, los ostrogodos, y al ser destruidos, ¿no es cierto? Al ser eliminados, porque enseñaban una doctrina equivocada, iba a aparecer el cuerno, y este hablaba mal, tenía ojos, tenía boca, y encima hacía guerra a los santos y los vencía. ¿Qué era lo que el cuerno más hacía? ¿Por qué Daniel se enfocó en este? Porque esto era terrible. Y si tú ves la foto bien ahí, ves un cuerno con ojos. Era un cuerno que tiene blanco. ¿No? O sea, tú lo ves los cuernos ahí que tiene ojos, boca y nariz, que era una persona.
Dice que este cuerno, según Daniel, lo que vio en visión y lo que escribió, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, él habla palabras, usa el nombre de Dios y maltrata o mata a los santos y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Así que dice que eso era porque Daniel estaba tan interesado en el cuerno, porque este cuerno hablaba cosas contra Dios. Y Daniel sabía cómo se tenía que usar el nombre de Dios, porque lo había aprendido en los 10 mandamientos. Y aparte de eso, pensaba cambiar los tiempos y la ley. Vamos a ver. Al decir que hablaba palabras contra el Altísimo, era decir que él se atribuía poderes y títulos que solamente pertenecen a Dios. Ahora, el obispo de Roma, que es el Papa, había quedado como cabeza de la iglesia cristiana para así proteger la iglesia y que no enseñaran doctrinas como que Jesús no era divino. Pero el Papa comenzó a atribuirse, a ponerse nombres y poderes que solamente le pertenecen a Dios, como Santo Padre. El Santo Padre, no hay ningún Santo Padre, el único Santo Padre que nosotros tenemos es Dios, ¿no es cierto? El vicario de Cristo, el representante de Cristo. El representante de Cristo no es el Papa, es el Espíritu Santo que Jesús nos mandó. Es por eso que nosotros tenemos que unir y ver que esos títulos y esos nombres que tiene el Papa, ¿no es cierto?, no le corresponde. Santo Padre, el Papa de todos los cristianos, de todos los católicos, eso no es, eso solamente le pertenece a Dios. Acuérdate lo que le pasó a Nabucodonosor. Él tenía que dar honra y este hablaba así. Ahora, dice que este cuerno gobernaría hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Quiere decir un tiempo, ¿no es cierto? 3 años y medio, tres, tiempos, o sea, 2 años más sumado, quiere decir 1260 años, que equivale a un día por año. O sea que este cuerno iba a gobernar hasta por 1260 años. O sea, desde el tiempo de este obispo, tendrían que ir 1260 años más en adelante, por eso lo venció a los cristianos. Durante eso, desde el año 538, que fue cuando se forma, cuando Constantino, el emperador romano, decide convertirse en cristiano, porque su mamá era cristiana, y el cristianismo estaba prohibido en Roma, en el Imperio Romano, nadie podía ser cristiano. Podía ser pagano, adorar a otros dioses, pero cristiano, adorar a Jesús, no podías. Entonces ellos tuvieron muchas guerras, pero como este emperador Constantino, al ver que su madre era cristiana, cuando él nombra gobernador, y él tiene una experiencia supuestamente con Dios, él decide dejar que los cristianos adoren a Dios en forma libre y ya nadie los persiga. Esto empieza en 1538 y dice que hasta 1260 días, en 1260 días, él iba a gobernar la Iglesia Católica toda Europa. Y es donde durante esos 1260 años mueren millones de santos a través de la Santa Inquisición, que era una secta, ¿no es cierto?, dentro de la Iglesia Católica que condenaban a las personas que se oponían a la ley del Papa. ¿No es cierto? Ellos no podían leer la Biblia, tenían que aceptar todo lo que el Papa decía y entonces murieron mucha gente que se mantuvieron leales a Dios. Y la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, no pudo hacer. Ahora, dice Daniel que él lo que vio en visión, que iba a gobernar tiempos y medio tiempo, que eran 3260 años. Luego dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿A qué se refiere a eso? Primero quiere cambiar los 10 mandamientos y la Iglesia Católica con los papas anteriores han cambiado la ley de Dios. Acuérdate que la ley de Dios fue escrita por la mano de Dios. Y si tú ves una Biblia católica,
ellos han cambiado los 10 mandamientos, han cambiado dos de los mandamientos, porque nadie puede cambiar un mandamiento de Dios porque fue escrito por su dedo, aunque sea el Papa. El Papa no es el representante de Cristo en esta tierra, el representante de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo. No es Santo Padre porque el único que es santo es Dios. Entonces, ¿qué cambios ha hecho? Primer cambio es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, no te inclinarás a ello. Este mandamiento fue cambiado, porque la iglesia tiene santos, Santa María, Santa Rosa, San Martín, Santo Toribio, San Julio, San Juan, San Gabriel, tienen cantidad de santos. ¿Para qué la gente tiene que adorar tanta gente buena que ha sido? Para cuando uno tiene que adorarle a Dios. Tú no has encontrado ninguna historia en la Biblia que Jesús o los discípulos le dijeron que tenían que orar a Moisés o a Elías o a Daniel o a Juan el Bautista. Las oraciones Jesús le enseñó a la mujer samaritana que eran para Dios, pero ellos cambiaron esta ley. Hay más de 365 santos en el año. O sea, si tú vas a un calendario católico, tú vas a encontrar más de 365 santos, uno para cada día. Y eso que cada día hacen más santos. El otro cambio que fue el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificar los 6 días, trabajarás, más el séptimo día reposo para el Señor tu Dios. Fue cambiado porque guardan el domingo. Ya ves, tú tienes que mirar que lo que dice Daniel tiene lógica. Este cuerno tiene ojos, tiene boca, habla cosas contra Dios, ¿no es cierto? Se ha nombrado santo y cambió la ley, cambió la gente, toda la gente católica guarda el domingo, no el sábado, como Dios lo estudió. El único que puede cambiar los tiempos es Dios, ¿verdad? Aunque tenemos que reconocer que hay millones de cristianos que se reúnen para adorar a Dios en domingo, el Señor tiene un pueblo que guarda la fe original, que guarda el sábado, ¿no es cierto? Y formará parte de los que le darán el reino. Daniel veía eso en visión y Daniel escribió el libro de Daniel con todas las profecías que él tiene para nosotros. Por eso es que Dios cuidó al anciano profeta de que los leones no lo comieran. En el plan de Dios estaba que Daniel tenía que completar ese libro, que gracias a Dios nosotros lo podemos conservar y estudiar las profecías. Ahora, cuando uno estudia profecías, tiene que hacerlo con oración, como Daniel, y aparte de eso tiene que ver la historia, porque Daniel estaba hablando de la historia de este mundo. O sea, Daniel estaba enfocado, él vio cuando Babilonia fue conquistada por Medo-Persia, pero él no vio más, no vio Grecia, no vio Roma, él murió y descansó, pero él tenía muchas preguntas porque él miraba y esas visiones, él las escribía para que nosotros las tengamos. Había cosas que no entendía, por ejemplo, pero él había escuchado cuando Dios se le presentó a Nabucodonosor, le dijo de la estatua, y cuando él ve las 4 bestias hay una similitud, pero Dios envía un ángel, Gabriel, y el mismo Jesús viene a verle y a explicarle lo que él había visto. O sea que Daniel es un libro que no se puede estudiar en una hora, tú necesitas mucho tiempo, pero tienes que ir estudiándolo de a poco porque las historias, en realidad Daniel a partir del capítulo 8 empiezan las profecías de Daniel que nosotros podemos ver e investigar. Ahora recuérdate que Daniel, él tenía preguntas acerca de la bestia, él preguntó, ¿no es cierto? Dios le da la respuesta, Dios mismo se encarga de explicarle a Daniel y entonces Daniel comienza a ver también, él vio en la visión que Dios mismo aparece, ¿no es cierto?, en su trono como un anciano de muchos días y entonces ahí se origina un juicio contra la bestia y contra todos los que han seguido a la bestia y para liberar si ellos pueden o no ir al cielo, ¿no? Es una cosa muy interesante. Daniel sabe que Jesús, ¿no es cierto?, es nuestro abogado y nos va a defender en el juicio. Acuérdate que Daniel estaba muchos años súper las profecías se cumplirían, no solamente él profetizó la muerte y la resurrección del Mesías, sino cuando los judíos dejaron de ser el pueblo de Dios y nos dieron el chance a nosotros. Sé que no puedo llegar a Dios sino mediante Jesús.
Jesús es nuestro abogado, está ahorita en el cielo haciendo un juicio donde están viendo nuestros pecados. Por eso tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador y abogado, pues nadie puede interceder por nosotros en el cielo. Y entonces mi decisión es unirme a la iglesia que fue salvada por su sangre. Acuérdate que los cristianos fueron perseguidos por los césares de Roma, por los emperadores de Roma, pero los cristianos también fueron perseguidos por los católicos, haciendo la Santa Inquisición por 1260 años. Vamos a ver qué pasa más adelante, porque Daniel es un libro muy interesante. Necesita muchas figuras, muchas ilustraciones. Necesitas leer el libro y leer un poco de la historia, porque lo que Daniel vio, él no lo entendió como nosotros lo vemos hoy día. Él no vio las conquistas de las más que la de Babilonia y de Medo Persia, pero él, Dios, lo cuidó y lo protegió para que él pudiera conservarse, ¿no es cierto? Y poder dejar estas profecías para nosotros. La Biblia no solamente tiene historias de la creación, de Daniel y de David que venció a Goliat, también Dios tiene profecías que nosotros podemos investigar. Que Dios nos ayude y nos dé tiempo y dedicación para poder comprender el libro de Daniel, que es un mensaje ustedes pueden comprenderlo porque Dios cuando mandaba estas visiones, mandaba con animales, con cosas que los niños y los jóvenes les podía interesar. Un león con alas, un este oso con tres costillas, un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, un monstruo con 10 cabezas. Entonces era algo que realmente a Dios le impacta, ¿no es cierto? Y Daniel le motivó a Daniel, está interesado, y Daniel tenía preguntas sobre la bestia. Y lo interesante es que de los 3 cuernos, había 10 cuernos, 3 caen y dentro de estos 3 sale un cuerno que tiene ojos, boca, habla contra el Altísimo, cambia los tiempos y la ley. Y mira que cambió, que ese cuerno habló contra, sé que tuvo títulos que solamente Dios lo puede tener, como Santo Padre, el representante de Cristo, Vicario Filii Dei, y también cambió 2 mandamientos porque hizo tantos santos, ¿no? Cuando solamente nosotros tenemos que adorarle a Dios. No hay necesidad de orar a la Virgen María, ni Santa Rosa, ni Santo Toribio, ni San Juan, ni nada de eso. Y segundo, porque cambió la ley de Dios, el cuarto mandamiento, perdón, cambió el sábado por el domingo. Habrá más cosas interesantes que vamos a descubrir, Daniel, en la próxima semana. Que Dios nos ayude y nos vemos pronto.